Vamos a ponernos de pie para orar, para que el Señor tome control, en el nombre de Cristo, de la enseñanza de esta noche. Oh bendito Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, estamos delante de ti, Señor, pidiendo primero que nos perdone todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, mi Dios. Limpia nuestras vidas, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido, para que el Espíritu Santo, Padre mío, encuentre un terreno fértil, para que podamos entender y comprender tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por esa oportunidad que tú nos das hoy de escucharla. Gracias, mi Dios, porque tú has traído a todas estas personas hoy aquí y es tu voluntad. Nada en esta vida sucede por coincidencia. Tú gobiernas todo, tú eres soberano, tú ordenas todos los caminos. Gracias, Señor, por las personas aquí presentes. Bendíceme. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Qué bueno. Y la verdad, yo estoy contento, me gozo cuando veo que el Señor se manifiesta. Porque, como yo le dije desde un principio, yo no predico religión. Aquí no se predica religión. Aquí se habla de Dios. Tratamos de conocer más al Señor desde el punto de vista bíblico, sin ningún tipo de doctrina ni idea preconcebida. Y me agrada mucho, porque muchas veces pensarán, lo que decimos aquí no encaja con lo que normalmente hemos escuchado. Y es que lo que normalmente escuchamos es doctrina de hombre. Por eso siempre oro para que el Señor tome control de lo que se diga, que sea de acuerdo a su voluntad. Quiero que me acompañe en Lucas 18. Del 9 en adelante. Así dice la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Muchos hemos escuchado este pasaje, ¿verdad? Dice: y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire, voy a abrir un paréntesis aquí. Muchos se apoyan en este punto de decir: mira, Jesucristo estaba de acuerdo con el diezmo, hay que diezmar. El fariseo decía: doy diezmo de todo lo que gano. Y cuando alguien le diga eso a usted, dígale: en ese momento, ¿en qué pacto estaba? Porque Jesucristo hizo un nuevo pacto, el último pacto, el Nuevo Testamento. Por eso Jesucristo hablaba y él cumplió el pacto antiguo, él cumplía con la Torá y sigue cumpliendo con la Torá, él cumplía con los diezmos. Por eso es que Jesucristo en esa parábola hablaba así. No quiere decir que hoy en día el diezmo sea algo de actualidad. Ese del Viejo Testamento, de otro pacto. Ahora estamos en el pacto de Jesucristo, el nuevo pacto. Dice, y seguimos, cierro paréntesis. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Mucho se habla de la oración del fariseo, pero nótese que el fariseo decía, oraba consigo mismo. Lo dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Un egocentrista puro, un hombre que se miraba a sí mismo mucho, un hombre que miraba sus obras. Esta noche no vamos a hablar del fariseo. Pocos hablan del publicano, porque la oración del publicano
parece ser un poco estéril y corta, es lo que nos parece a primera vista. Y él dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué oración más particular? Y vamos a concentrarnos en Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Ok. Y déjenme orar en el nombre de Cristo, porque realmente, como siempre les digo, necesito ayuda de lo alto para que el Señor pueda a través de mí dar algo de luces, porque Él nos ama. Oh bendito Padre, ilumíname, Señor, que lo que yo diga esta noche, Padre Santo, sea, Padre Santo, lo que tú quieres que se le diga al pueblo. Yo te pido ahora, Padre Santo, que tomes control de mis pensamientos, de lo que yo diga. En el nombre de tu amado Jesús, te doy las gracias. Amén. Ok. Vemos y hacemos un contraste. El fariseo, en toda su oración, y era consigo mismo, él dijo que él no era esto, él no era lo otro, él no era lo otro, él no era esto, él diezmaba, él ayunaba. Una oración muy larga. Muy larga. Sin embargo, olvidó algo muy importante: la confesión. No se confesó de nada. Es increíble que un hombre no tenga nada de qué arrepentirse delante de Dios o de qué confesarle a Dios. Sin embargo, vemos al publicano, y yo quiero que tomen esto como ejemplo. Una oración sin muchas palabras, sin mucha redundancia. Con esas cortas palabras habló mucho. Habló de Dios, habló de misericordia, habló de propiciación y habló de perdón. Tantas cosas en algo tan pequeño. No estaba su opinión, ni se veía a sí mismo. No opinaba de él otra cosa que reconociendo al Señor y reconociéndole algo. Durante estos 5 días o 4 sesiones que hemos tenido aquí, hemos hablado de los atributos de Dios. Y uno de los últimos atributos, porque vamos a seguir hablando de los atributos de Dios, pero esta noche nada más vamos a tocarlo, porque este atributo de Dios toca esta situación, es la misericordia. La misericordia del Señor. Y es uno de los últimos atributos. ¿Y saben por qué? Porque Dios es eterno. Dios es del principio, antes de todas las cosas. Mire, ¿cuándo fue que Dios tuvo que mostrar ese atributo de misericordia? Una vez creado el hombre. ¿Entienden por qué dicen que es uno de los últimos atributos de Dios que Él mostró? La misericordia. Ok. Mi deber esta noche es de que ustedes hoy se vayan a su casa justificados. El Señor me ayude a través de esta corta lectura a entender la palabra del Señor y comprender lo poderoso que es la misericordia de Dios. Ok. Este versículo se tuerce mucho. Y le voy a decir en qué. Como Jesucristo dijo, mira, de estos dos, el publicano fue justificado, descendió a su casa justificado antes que el otro. Muchos pensarán entonces, mira, era un pecador, no tenía nada bueno que decir de sí, mas simplemente dijo al Señor: sé propicio a mí, que yo soy pecador. Y muchas personas toman esto como ejemplo, y créanme que muchos lo han tomado
como una fórmula secreta, como una oración poderosa que se la aprenden en el momento preciso antes de expirar y morir. Decirle: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Dirán: si a este publicano le perdonó con esta oración, a mí también me perdonará. Así que yo vivo la vida como yo quiero, y en el momento preciso digo esta oración. Han mitificado esta oración y le han dado un matiz de misterio poderoso. Crean, esto es algo muy particular en este publicano y no se aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque él habló del corazón. Y les diré algo: si tú piensas así, muchos dirán: mira, antes de morirme yo me arrepiento. Yo quiero que noten algo. ¿Qué es lo que ustedes dicen o han escuchado antes de tener un accidente inminente, que un carro viene enfrente de ustedes? ¿Han vivido esa situación? ¿Han escuchado a otro? ¿Qué sale de su boca? Blasfemias, palabras obscenas, y gritan. ¿No lo han notado? No van a tener esa oportunidad. ¿Por qué? Porque hablan del corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que muchas veces no van a tener esa oportunidad. Ok. Pero esta noche, en esa oración tan corta, tan pequeña, vamos a tomar 4 lecciones aprendidas, y quiere el Señor que nos vayamos nosotros con esta enseñanza, que no se nos olvide, para que sea instrumento útil a tu vida. Ok. La primera lección: ser pecador no es motivo para desesperarse. Eso es lo primero que nosotros debemos aprender, que hay esperanza, que en medio de tu pecado hay esperanza. Hay un Dios grande en misericordia, un atributo de Dios, grande en misericordia. Dice Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Hay un Dios misericordioso, tenemos que comprender eso. Ese es un atributo de Dios inherente, está con Él desde el principio, Él no lo ha variado. Y quiero que pienses algo: nunca se te ocurra pensar que eres demasiado pecador como para presentarte delante de Dios y digas: no, yo no puedo, porque mi maldad es mucha, no puedo acercarme a Dios. Ok, el Salmo 118:2 dice: que lo diga ahora Israel, su misericordia permanece para siempre. La misericordia de Dios no pasa, no fue, es y será. Es para siempre. Él es misericordioso y lento para la ira, como dice en muchas partes de la Biblia, específicamente en Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Disculpen. Como le dije, el punto número 1, la lección número 1 que nos enseña esta parábola es que ser pecador no te debe de llevar a ti a desesperación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, no quiero que se confundan, y muchos confunden esto, y hay una línea muy delgada para discernir la diferencia. A veces pensamos que es necesario ser pecador para poder ser salvo. Es cierto, el Señor vino
por lo que se había perdido. El Señor vino por los pecadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ser pecador para que Él nos salve. Muchas veces nos lleva a pensar, bueno, mientras más grande fue mi pecado y mientras más descarriado fui, más grande va a ser mi gratitud al Señor cuando recibo el perdón. Luego entonces, siguen pensando, la salvación es la recompensa por ser yo un pecador. Es ahí el problema. Dios vino a buscar a los pecadores, pero no pienses en ninguna manera que tu pecado es la recompensa que Dios te da. La gracia para la salvación es la recompensa por haber pecado. No. Dice en Mateo 1:21, y le digo esto, ¿saben por qué? Porque las personas se confunden y comenzamos a pensar y vemos todos los ángulos, y quiero que lo tenga claro. La gracia no es una recompensa de tu pecado. Realmente no hay ningún hombre digno, no hay ningún hombre justo. El Señor vino a buscar a los pecadores. ¿De otra forma lo digo? A todos, porque no hay ninguno justo delante de Dios. Dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Dice así en Lucas 19:10. Usted nada más anótelo y después, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Ok. Te diré algo. Si tú tienes duda si eres pecador o no, si tienes duda, déjame darte una noticia. No hay esperanza para ti. Repito, si tú tienes duda que eres un pecador, no hay esperanza para ti. No lo hay. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que Jesucristo vino por los pecadores. Si tú tienes duda, entonces nada ni nadie puede hacer nada por ti. Porque este mensaje, ni Jesucristo vino entonces para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo y de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que arrepentirnos de nuestra condición de pecador. Ok. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Tenemos que encontrar eso en Dios. Él lo da. Él es abundante en misericordia. Dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio y perdonador. Isaías 55:7. Ok. Mire, la salvación es por fe. Por fe en Dios. Es por gracia. Dice, para que nadie se gloríe. Jesucristo dice, y Dios dice, mirad a mí y sed salvos. Como explicamos en reuniones anteriores, este versículo de Isaías, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, implica que toda aquella persona orgullosa que piensa que por sus buenos actos merece el cielo, que ha peleado, ha dado mucho dinero para el reino de los cielos, merece algo. Cuando nos enteramos que solamente hay que mirar
hacia Dios, en dirección a Dios. Y eso es todo. Mirad a mí y sed salvo. Es todo. No hay gloria para ti. Todo lo que tú hagas, ayuno, diezmo, ofrenda, todo lo que tú hagas, no ayuda en nada a la misericordia de Dios. Yo creo que tengan clarito. Dios es misericordioso. ¿Qué es eso? Él tiene una actitud hacia ti de perdón por todo lo que tú has hecho a través de Jesucristo. Como yo mencioné, lo que es el verdadero evangelio, ese es el problema. ¿Cómo Dios va a tener perdón hacia ti si tú eres pecador? Si la palabra nos enseña que todo el que perdona al injusto es abominación a Dios, Dios cómo puede entonces perdonarte y seguir siendo justo. Ese es el evangelio. Esa es la razón por la cual Jesucristo tuvo que morir a cambio de nosotros. La misericordia, Dios la muestra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No importa, hermano, qué tamaño es tu pecado. No importa. No es para desesperarse. No hay pecado que aquella sangre roja carmesí de Jesucristo no pueda cubrir y no pueda blanquear. En el nombre de Cristo. Esa es la lección 1. La lección 2. Un sentido de pecado no confiere, escuchen, un derecho a misericordia. Repito, un sentido de pecado no confiere un derecho a misericordia. Caemos en lo que cayó el fariseo. Señor, tú me debes de perdonar porque yo soy así, así, así. Las personas que se acercan con esta actitud delante de Jesucristo, diciendo, yo me considero pecador, sé que soy pecador, luego entonces, ese es el requisito para adquirir esa misericordia. Yo merezco la misericordia porque soy pecador. La lección 2 que aprendemos de esto, que el sentido de pecado en el hombre no nos confiere o nos da derecho a tener misericordia. ¿Qué es lo que nos da a nosotros la misericordia? La soberanía de Dios. Él la da al que quiere y al que no quiere no la da. No depende de nosotros, dice la palabra, no depende del que corre. Ok, esto es un error casi diabólico de pensar. Mientras más pecador soy, mayor misericordia el Señor tiene que tener conmigo. Luego entonces seré mucho mejor que los demás. Mire, tú no te tienes que embarrar en el fango para hacerte merecedor de la misericordia. No tienes que haber matado a nadie. No tienes que haber injuriado al mismo Dios para hacerte merecedor de la misericordia. Como dije antes, no pienses que el pecado en tu vida es un requisito para la misericordia. Dicho en otra forma, la misericordia no es la recompensa del pecado. Muchas veces nosotros caemos en esta trampa satánica de pensar, oh, aquel hombre tiene qué testimonio, cómo estaba en el fango, estaba preso, era. Así que la bendición de Dios sobreabunda en su vida. Tú no necesitas ser un gran pecador para tener una gran misericordia del Señor, porque Él es misericordioso igual con todos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. ¿Saben de qué? En la otra mano hay personas que dicen, y estos son los más difíciles de llevarle el evangelio. Mira, yo no me siento tan pecador. Yo no le hago mal a nadie.
En realidad yo no necesito tanto de la misericordia de Dios. ¿Ven los dos extremos? Uno que se cree o tiene que ser pecador, otro que dice, yo no la necesito porque yo soy bien bueno. Ok, esto tuerce totalmente el significado del Evangelio de Jesucristo. Mire, no quiero que piensen, tengo que tener una conciencia de pecado para recibir esa misericordia. Es necesario, sí, pero con fe en Jesucristo, con fe en el Señor. Porque muchos se vanaglorian, créanme, de lo malo que fueron. Muchos se gozan con lo malo que fueron. Ok, aquella persona se miran mucho a sí mismos y hacen igual que el otro fariseo. Mira mucho su corazón y dice, por eso alcancé misericordia. Y todos aplauden. Pero si alguien se levanta y dice, yo nunca pequé, yo nunca hice mal, de veras, y Dios me perdonó, porque yo simplemente no lo tenía a Él como Dios y Salvador, no hay un gran milagro. Nadie aplaude. Nos han acostumbrado a levantarle el ego a los más pecadores. Pero quiero que comprenda de que delante de Dios todos somos iguales. No importa qué tan grande fue tu pecado, qué tan pequeño es, la misericordia es la misma. Nunca, escucha, vas a ser salvo por tus méritos. Escucha esto. Si por tus méritos no vas a ser salvo, mucho menos por tus pecados para alcanzar misericordia. Ya te digo, no depende de ti. El publicano en esa situación confió plenamente en la misericordia divina y no en sus convicciones. Mire cómo comienza y dice, el fariseo estaba orando consigo mismo, pero el publicano se detuvo y oró a Dios. No se miró a sí mismo de que él estaba convencido de que era un pecado, de que era un pecador, sino miró a Dios y le dijo, sé propicio a mí, que yo soy pecador. No quiso excusarse, no, ni siquiera dijo gran pecador, pequeño pecador. No se miró a sí mismo, sino reconoció su condición. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ok, en Romanos 9:15, así dice la palabra. Pues a Moisés dice, escuche esto, y pueden marcarlo en Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, atributo de Dios, misericordioso, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, ¿de quién depende? No depende de tus obras, no depende de tus pecados, no depende de si fuiste un pecador bien hundido en el pecado o un pecador que nada más dijo 3 mentiras. No depende de eso. Entonces, ¿de qué depende? De la soberanía de Dios, que Él tiene misericordia. ¿En qué condiciones estamos nosotros ahora mismo? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos bajo la misma condición, destituidos totalmente de la gloria de Dios. Ok. Cuando llegamos a los pies de Cristo, miramos mucho, escúcheme, nuestro pecado en nosotros. Y vamos y le pedimos perdón a Dios. Señor, mira que yo pequé, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Dios qué dice? Mírame a mí, no te mires a ti. No importa qué tan negros fueron esos pecados, no los mires.
Mira a Dios y sé salvo. Él es misericordioso. Aleluya. Eso, la misericordia, es un don de Dios. No viene por ningún acto tuyo. Estás aquí esta noche, es un don de Dios. ¿Te trajo alguien? Eso tú lo crees. Dios permitió que ese alguien que te invitó respire. Dios puso en el corazón de ese alguien invitarte. Dios quiere que tú escuches algo. Todos estamos aquí por misericordia de Dios. No pienses que tú eres fuerte. No pienses que tú estás aquí porque amas a Dios. No pienses en ninguna forma de que todo lo que tú estás haciendo es porque tú te lo mereces. ¿Sabes de qué este punto? Como yo lo tengo en internet, es donde las personas más encuentran obstáculos. Porque viene el ego personal y siempre quieren llevar algo de gloria en su salvación y no pueden aceptar que no tienes que hacer nada para ser salvo. No pueden aceptar que hagas lo que tú hagas, no ayudas a Dios en tu salvación. No pueden aceptarlo porque son egocentristas y siempre quieren decir: a mí, porque yo soy así, si no hubiera sido perdido. Y le cuesta a las personas este concepto. Yo siempre les digo, acuérdense, cuando Lázaro resucitó, Jesús le llamó: Lázaro, ven fuera. Para que Lázaro estuviera vivo y escuchara, Dios tuvo que resucitarlo primero dentro de la tumba antes que Jesús lo llamara. Él pudo haber decidido si resucitaba o no, o fue un hecho soberano de Dios resucitarle. Fue un hecho soberano de Dios resucitarle. Asimismo, es un hecho soberano de Dios que tú estés aquí. No pienses que fue por tus medios, porque tomaste una decisión, porque se está hablando en tu corazón, porque tienes una mala situación en tu vida. No, Dios es soberano. Él hizo que estuvieras aquí. Ok. Ahora, jamás, escuche, jamás pidan sentir un sentimiento de pecado para hacerte merecedor de esa misericordia. Porque ya te digo, de nada te vale eso. Porque estarás poniendo la base de la salvación, tu salvación, disculpe, sobre otra base. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Y cuál es la base de la salvación? Dice así en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la base. Ahora, no depende de ti la salvación. Ok. Eso hasta ahora en el punto 2 estamos claros. Dios es bueno. Vamos ahora al punto 3. El conocimiento, el punto 3. ¿Qué podemos nosotros también aprender de esta pequeña oración? Dice: el conocimiento de tu condición de pecado guía a los hombres de forma correcta, a hacer lo correcto. Repito, el conocimiento de la condición de pecado tuya, el conocimiento te guía o guía a los hombres a hacer las cosas correctas. Cuando el hombre es enseñado por el Espíritu Santo, hace cosas correctas. Miren, vamos a poner un ejemplo. Hay que estar sensible a la voz de Dios. Hay situaciones en tu vida en donde tú tienes que dejar caer tus brazos, dejar caer tu orgullo, tu personalidad, considerar que eres pecador y que dependes de Dios. En ese momento, todas las cadenas que ataban las puertas de la bendición son rotas. ¿Y saben por qué? Tú tienes una bendición
y Dios jamás te la va a abrir, porque dentro de ti dirás, por ser bueno, Dios me dio esa bendición. Dios quiere que comprendas eso. Una vez que tú consideres que eres lo que eres un pecador separado de la gloria de Dios, porque solamente contra Él pecaste, y le dejas a Él el control, le dices, Señor, perdóname, yo soy un pecador. Entonces Él va a comenzar a actuar en tu vida. ¿Y qué sucederá? Le darás la gloria a Dios. Dios no te va a dar a ti una bendición sabiendo que después vas a glorificar a otra cosa, a tu yo, a tu esfuerzo, a tu inteligencia. Pregunta de dónde viene tu fuerza. Pregunta de dónde viene tu entendimiento. Pregunta de dónde vienen tus habilidades si Dios no te las permitió a ti. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ok. Vamos a ver, el publicano realmente era un hombre fuera de serie. No hacía lo mismo que todos. No llevaba los mismos actos religiosos en los mismos lugares que todos lo hacían. Todos subían al templo y allá, escuchen, hacían sus oraciones. ¿Qué dice la palabra? Él se quedó lejos. Vean esto. Ni se atrevía a mirar con sus ojos al cielo. Conociendo su condición de pecador, conociendo la maldad que sus ojos ven, consideraba que no era digno que aquellos ojos que veían tal maldad miraran hacia los cielos donde se encontraba el Dios Todopoderoso. Piensen en estos momentitos. ¿Cómo se sentía él que no se consideraba digno ni de mirar? Cuando nosotros muchas veces no solamente miramos, sino estamos acostumbrados a levantar las manos hacia Dios. ¿Te puedes imaginar lo que Dios ve cuando levantamos nuestras manos? Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayuda. Hay que aprender mucho de este publicano. Todos pensarán que era un hombre que no conocía a Dios para nada. Y esta es la historia, quizás en ese momento, él sintió algo, la misericordia. Y esto es lo que yo quiero llevarlos a ustedes esta noche, de que ustedes sientan la misericordia del Señor. Esos ojos ni siquiera lo quiso abrir. Se pegaba en su corazón, como quien dice, yo no acepto quién soy, yo no acepto lo que he hecho. Realmente, contra ti, Dios, solamente contra ti pequé. Pero cuando le decimos a una persona, oye, ¿has reconocido a Jesucristo como Salvador? Tú sabes que Él murió por ti. Muchos dicen, ¿por qué si yo no soy malo? Aquel publicano se pegaba. Se pegaba. Muchos hacen esto pensando que con eso se limpia. Como yo dije antes, ese fue un acto muy particular de una persona que podemos agarrar como modelo para estudiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la religión, casi todo es artificial. Casi todos te enseñan cómo hacer las cosas. Después de esto viene esto. Después de esto viene lo otro. Cuando pasas por aquí tienes que hacer así. Cuando pasas esto tienes que hacer esto. Todo es artificial. Nada es natural ni espontáneo. Este hombre fue espontáneo en ese momento. Y eso es lo que Dios le agrada. Dios aborrece la religiosidad. Porque muchos de nosotros pensamos que por ser religioso merecemos el cielo. Y es el impedimento más grande que hay entre tú y Dios. Observe, el publicano se quedó lejos del templo, como dejando un espacio muy grande entre él y Dios. Un espacio para un Salvador. Un espacio para un sacrificio propiciatorio.
un espacio en donde dice la palabra Jesucristo es la cabeza de todo varón. Él no buscó a un sacerdote para decirle sus pecados, para que lo redimiera, para que orara por él. Dice, oró a Dios, oró a Dios. Esta noche y toda la noche tenemos esa oportunidad de orar a Dios. Esto nos lleva directamente a Él. No necesitas un intercesor, solamente Jesucristo entre tú y Dios, porque no hay otro camino ni otro nombre dado a los hombres en el cual podamos encontrar salvación. Como el hijo pródigo dijo, iré a mi Padre. Así debemos decir nosotros, iremos a nuestro Padre. Él es el que puede perdonarnos. Este fariseo en ningún momento, escuche, en su oración criticó, este publicano nunca criticó al fariseo. Yo no soy como aquel fariseo hipócrita. Yo no soy así, Señor. Yo soy sincero. Él no se apoyó, ni siquiera se vio en sí mismo. Él consideró quién era y dijo, Padre, perdóname. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ok. Cuando dejamos nosotros de censurar a los demás y ese juicio de censura sobre nosotros mismos, estamos muy cerca de estar en la misma posición de aquel publicano. ¿Saben que a mí me costó mucho? Soy franco y sincero. Cuando tú por amor haces algo y las personas te censuran, te critican y mienten para que tú te calles y no hables más del Evangelio, uno queda en un momento que es casi imposible no defenderse y no juzgar a los demás ni criticar. Pero con el tiempo Dios te enseña, no mire tu justicia propia, mírame a mí. He aquí, mía es la venganza. Quita todo resentimiento de tu corazón, pues yo pagaré, dice el Señor. Y esto lo podemos aplicar a todos los ámbitos en nuestra vida. No critiques a los demás. Ya ellos tendrán su paga. Ya ellos tendrán que afrontar el día con Dios. ¿Qué a ti si Dios le da más tiempo y después misericordia? ¿Qué a ti? ¿No es lo que dice la palabra? Que tenemos que amar inclusive a nuestros enemigos. Dejemos de estar señalando a los demás. Dejemos de estar justificándonos por lo malo que los demás hacen. Y mira a Dios. Preséntate a Dios como realmente tú eres. Un pecador. Ahora, tú dirás, bueno, esta prédica no es para mí porque ya yo pedí perdón de mis pecados. Ya el Señor me justificó. Ya el Señor me renovó. Miren, hay que pedirle perdón a Dios todos los días. Y todos los días hay que tener esa actitud delante del Señor. Porque una de las cualidades de los hijos de Dios es que uno siempre llora delante de Él por sus pecados. Uno dirá, pero si ya te perdonó el Señor, ¿por qué vas a llorar? Otra cualidad son aquellas personas que tienen sed, hambre de justicia. Dáselo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vemos la bienaventuranza. Hermano, cuando tú subes la escalera de luz, el primer peldaño, el llorar, jamás dejará de ser en tu persona. Porque entonces, si eso deja de ser, es que te has envanecido y consideras que ya no necesitas llorar delante de Dios. Pierdes la sensibilidad y te envaneces.
Y como casi todos los líderes espirituales que alcanzan un gran nivel, se olvidan de su primer amor. Se olvidan de lo bonito que era llorar delante del Señor. Olvidan su humildad, olvidan su naturaleza y olvidan que son pecadores. Eso no nos pase nunca. Siempre hay que pedirle perdón al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ok. Miren esto. La misericordia. Cuando te acercas a Dios, reconociendo tu condición, no apeles, mire, al amor de Dios. No apeles a la sabiduría de Dios. No apeles al conocimiento y justicia de Dios. No apeles. Dios tiene muchos atributos. ¿A qué apelar? A la misericordia. A la misericordia de Dios. Porque por misericordia somos salvos por medio de aquel que nos amó. Y esto es un don de Dios, es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, vamos a entrar en el último y cuarto punto en el nombre de Cristo. Yo la verdad me digo, Señor, si dejamos de estudiar la palabra, si dejamos de hablar, si dejamos de enseñar, ayúdanos, porque es necesario siempre estar haciendo esto, porque en lo que nosotros hacemos el Señor nos esfuerza y nos ayuda. Y yo les pido algo, hermano, esto no es algo mío y siempre se lo digo, es de ustedes. Ustedes tienen que llevar la palabra también, ustedes tienen que enseñar, ustedes tienen que discipular. Esto es algo de todos. ¿Cuánto dice amén? Amén. Lo último, el punto número 4, la confesión, escuchen, con fe. Es el camino a la paz. La confesión con fe del pecado es el camino a la paz. Ustedes han escuchado que el Señor da una paz, no como el mundo la da. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿En qué consiste esa paz? Cuando tú, como pecador, le confiesas delante de Él con fe, mire, va a suceder un milagro en tu vida. Si nunca lo has sentido, esta noche lo vas a sentir. Vas a sentir una paz muy grande. ¿Ok? ¿Qué es eso? Que has pasado de muerte a vida. Y no es el nuevo nacimiento, yo siempre lo recalco. Hay un paso de muerte a vida. Decían los marineros cada vez que navegaban y nunca habían pasado el Ecuador, muchos pensaban, y digo así porque lo escuché, que iban a ver algún tipo de señal donde el Ecuador marcaba el hemisferio norte del sur. Y el barco pasaba y nunca se enteraban cuándo pasaron el Ecuador. Sí, el Ecuador existe, no físicamente, pero existe. Hay un paso de norte a sur y la línea es delgadita, como la hebra de un cabello, contado en segundos, minutos y décimas de segundo. Así es esto. En ese momento pasas de muerte a vida y no te enteras. Simplemente sientes que en tu vida hay una paz verdadera. La joven que dio su testimonio, eso fue lo que sucedió en su vida. No es como muchos lo pintan, decir una oración, ven Señor, entra en mi corazón, yo te reconozco como mi Señor, te recibo, ya soy salvo. No, es un don de Dios, sobrenatural, en el cual Él, antes de llamarte,
como a Lázaro, te resucita. Pasaste de muerte a vida. Y el Señor dice, las ovejas son mías, escuchan mi voz y me siguen. Y poco a poco el hombre de Dios va cambiando, porque ya no está muerto, ya no está insensible al pecado, ya mira las cosas espirituales y las cosas de Dios, y el hombre se va transformando de gloria en gloria sin saberlo. Pero ¿qué está sucediendo? Que son los frutos de vida, son los frutos del Espíritu Santo en la vida de la persona, el fruto de crecer conociendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Déjeme decir algo. Mientras más corta es una oración, concisa en lo que tú quieres, es más agradable a Dios. Dios dice, ellos creen que por su palabrería serán escuchados. Yo oigo que hay personas que se pasan orando horas y horas. Yo no sé qué oran tanto. ¿Tú quieres una cosa? Pídesela a Dios. ¿Tú quieres algo de mí? Tú dices, hermano Eliseo, deme su reloj. Ya, yo sé lo que tú quieres. Tú no tienes que alabarme, no tienes que peinarme, no tienes que decirme que soy este para después pedirme el reloj. Cae mal, ¿verdad? ¿Qué pensará Dios de nosotros? Dice el Señor que por su palabrería piensa que van a ser escuchados. Sé sincero y pídele a Dios lo que tú quieres. Por eso ustedes verán que cuando yo oro, yo soy bastante corto. He estado en lugares que realmente se pierde la esencia de lo que tú quieres de tanto pedir. Hay que ser conciso con el Señor. ¿Por qué? El secreto más grande, ya el Señor sabe lo que tú quieres antes de que tú lo pidas. ¿Verdad? ¿Para qué vas a dar tanta vuelta? Él ya sabe lo que tú necesitas. ¿Por qué digo todo esto? Porque en las oraciones largas hay pecado. Repito, en las oraciones largas hay pecado. ¿Qué pecado? Que te miras mucho a ti, te justificas mucho a ti. Ay, Señor, dame esto, mira que yo hago esto y yo hago esto. Hablas mucho de ti. Miradme a mí y sed salvo. No parecerás muy religioso, pero serás efectivo. Yo le digo algo, yo no hago este comentario pensando en nadie, sino que viendo el modelo del publicano. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cuántas cosas al mismo tiempo dijo el hombre con esa corta oración? ¿Cuántas cosas mostró al mismo tiempo con decir tan corta oración? Dios conoce el corazón y Dios conoce tu corazón. Mire, nunca le digas al Señor, Señor, si tú me das esto, yo hago aquello. Eso es muy común en muchas religiones. No compres a Dios. Dios no se vende por nada. Dios mira tu corazón. Dios, vamos a decirle así, tu dinero le apesta a Él. Porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Y por qué digo le apesta? Porque el gran número de personas pensarán, yo le voy a hacer un favor a Dios. Tú no digas que les vas a hacer algo a Dios. ¿De dónde sale lo que del hombre tiene para Dios? Dios lo pone en tu corazón. El agradecimiento después que surge en ti por haber recibido esa misericordia y que no a todos se la da, porque Él se la da al que Él quiere, a ti te la dio, nacerá por un don del Espíritu Santo el hacer algo para el Señor sabiendo que eso no cuenta para tu salvación porque ya tú eres salvo. Entonces lo que tú haces y obras es por agradecimiento, sabiendo de antemano que todas esas cosas no vas a recibir nada a cambio.
¿Cuántos dicen amén? Así el Señor dirá, ah, este está haciendo algo porque está agradecido. Tú nunca le digas al Señor, Señor, yo voy a cambiar y yo voy a hacer esto y no voy a hacer más aquello. No le pongas condición a Dios. Dios conoce tu corazón. Ahora, yo quiero que ustedes se sientan contentos esta noche porque sucede algo. En aquel momento, aquel publicano experimentó algo que yo quiero que tú experimentes esta noche. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que eres justificado por gracia a través de la gran misericordia de Dios. Exacto, no lo mereces. No lo mereces. Es por eso que es misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él experimentó el tránsito de muerte a vida y se sintió feliz y hubo un gozo en su corazón cual nunca antes lo había sentido y no sabía por qué. Por eso realmente me gocé con el testimonio de la hermana cuando dice, yo no sé si me lo dan o no, pero ella estaba contenta, algo pasó que ella no sabe qué pasó. ¿Qué pasó? De muerte a vida. Tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te dirán, oye, pero altérate porque tú no tienes nada todavía. No. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el Señor te la quiere dar esta noche aquí, en este momento, en este lugar. Nos paramos, estamos de frente delante del Señor y le pedimos por su misericordia, teniendo bien centrado que somos nosotros pecadores delante de Él y que solamente contra Él pecamos. No pecaste contra tu esposa, no pecaste contra tu esposo, no pecaste contra tu jefe ni contra tu hijo. Solamente contra Dios pecaste. No le mentiste a tu hermano, le mentiste a Dios. Solamente contra Él pecamos. Por eso aquel publicano se pegaba en señal de reprobación de sí mismo. ¿Cuánto dice amén? Amén. Así que esta noche quiero que se vayan, como dice el Señor, de estos dos. Uno fue justificado primero que el otro. Yo quiero que esta noche ustedes se vayan justificados a sus casas, disfrutando de esa paz que solamente el Señor da. Y miren, yo puedo orar por ustedes, pero solamente hablaré de mi corazón. Dios quiere escuchar tu corazón. Dios quiere escuchar que tú hables con Él. Dios quiere escucharte a ti. No debes de repetir lo que otros dicen. Es religiosidad. No vale. Así que, hermano Padilla, vamos a poner, Alexandra, todo se lo debo a él. Me gustó esa canción. Primero yo quiero que Alexandra entone ese canto. Nos ponemos de pie, los que podemos estar de pie. Los que tienen impedimento y les duele la rodilla o algo así, pueden permanecer sentados. El Señor le va a sanar. Para Él no hay límite. Yo quiero que nada más mediten en el Señor. La oración del publicano fue bien corta. Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Tú no le puedes esconder nada. Él quiere sinceridad. Mira, hermano, no de ti con Él, porque Él te conoce. Él quiere que seas sincero contigo mismo, que tú te conozcas a ti mismo. Así que medita en el Señor en este momento, pidiéndole perdón. Al final del canto vamos a orar. Vamos a orar y no es nada religioso, no hay nada de poder, solamente que yo tengo la fe. Y yo sé que muchos de ustedes tienen la fe de que el Señor nos va a dar esta paz en medio de la tormenta.
que hemos pasado de muerte a vida y que esa salvación es eterna y que nada ni nadie te podrá arrancar de las manos de Dios. Que en este momento tú has decidido, escuche, mirar a Él. Aún tu decisión de mirarle a Él proviene del Todopoderoso.